El corazón de la ciudad se llena de actividades, arte y cultura con el 26º Festival del Centro Histórico. Disfrútalo en familia o con amigos, del 5 al 14 de octubre con el tema Tan cerca, tan nuestro. Recuerda visitar nuestros canales oficiales para más información. Diferentes propuestas culinarias te esperan este 14 y 15 de octubre en el Festival Gastronómico Cuscún Munihuate. Un evento lleno de sabores para todos. Visítanos de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Obelisco y Avenida Las Américas. Prepárate para construir tu futuro estudiando una carrera técnica en Escuela Taller Municipal. Iniciamos con el proceso de admisión para el ciclo 2024-2025 con talleres de agroecología, carpintería, electricidad, soldadura y estructuras metálicas, TIC robótica, obra y construcción y panadería. Conoce los requisitos comunicándote al 2253-4453 o escribe a escuelataller@munihuate.com. ¿Estás lista para el reto Mujer Saludable 2023? Un evento a cargo de la Dirección de la Mujer que busca promover el empoderamiento femenino a través del autocuidado físico y emocional. Ingresa a Dirección de la Mujer Munihuate en Facebook para registrar tu solicitud. Conoce todo lo bueno que pasa en la ciudad con el periódico Buena Gente. Eventos, actividades en familia, deporte, arte y más. Forma parte de nuestra comunidad en Facebook y búscanos como Buena Gente. Porque la ciudad es tu casa. Juntos logramos más. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esperamos que en esta mañana se encuentren muy bien y siempre ahí ya listos para poder aprender un tema nuevo. Les vamos a pedir siempre muchísima atención y sobre todo que estén ahí muy participativos para que pues el curso siempre lo podamos desarrollar de la mejor manera. Así que un gusto poder estar aquí siempre todos juntos y vamos a darle la bienvenida a Miss María José. Good morning, Teacher Fede. Good morning, class. Welcome. Qué alegre que ya arrancamos con esta segunda clase de esta semana con un nuevo tema, ¿verdad? Que nos va a seguir ayudando a estructurar correctamente, que es lo que estamos realizando con todos estos temas que poco a poco hemos ido aprendiendo. El día de hoy, ¿verdad? No es la excepción, es un tema muy sencillo, creo que lo hemos utilizado. Vamos a ver si lo hemos utilizado de la manera correcta. Así que, good morning. Muchísimas gracias a todos por sus saludos ahí en el chat. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Les vamos a compartir rápidamente su link de asistencia, por favor. Ok, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como les comentaba el día de hoy, un tema muy bonito, que es el verbo to be. Vamos a ver cómo utilizarlo. No siempre, ¿verdad? A veces podríamos pensar, es un tema sencillo, pero a veces siempre cometemos algún u otro error, ¿verdad? Y para eso son estas clases, para ir resolviendo cualquier duda, ponerlo en práctica también, que es lo importante. Entonces, el día de hoy, we're talking about the to be verb. ¿Qué es el verbo to be? ¿Para qué nos va a servir? ¿Verdad? ¿Qué es y qué significa? Este verbo es una palabra que en presente va a tener dos significados y así nos lo han enseñado, ¿verdad? Ser y estar. Esto nos causa a veces algunos problemas a nosotros. Verá que vamos a aprender este idioma, vamos a ejemplificar sus dos significados y vamos a observar ese ligero cambio que sufre la oración dependiendo qué significado estemos utilizando. Yo por eso siempre platico con ustedes de no encasillar una palabra con un solo significado, porque va a depender de cada persona y del contexto en el que lo esté utilizando. No es que el verbo to be pueda tener muchísimos significados, pero ya que su significado es ser y estar, vamos a ver si siempre funciona entonces igual. El verbo to be entonces es am, is, are. Y por supuesto que los trabajamos con los pronombres personales. I, she, he, it, they, we, you. ¿Verdad? Cada uno ahí está con el verbo to be que él trabaja. I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. You
Sabemos que es un pronombre que va a funcionar tanto en singular como en plural, pero trabaja con el mismo verbo to be. Entonces veámoslo con ejemplos. Dijimos que el verbo to be significa ser y estar. Veamos el primer ejemplo y tenemos dos ejemplos. I am from Canada. Siguiente ejemplo. I am in Canada. ¿Ok? Podríamos pensar es el mismo verbo to be. La oración por la estructura va a significar lo mismo. Por supuesto que no. Obviamente ciertas palabras, alguna preposición va a hacer ese cambio. La primera significa soy de Canadá y la segunda al traducirlo es estoy en Canadá. Pareciera obvia la explicación, ¿verdad? Que en el ejemplo 1 el significado del verbo de la oración es soy, el cual se relaciona con el significado ser. Por otro lado, en el ejemplo 2, el significado es estoy. Entonces lo vamos a relacionar con él, con la traducción del verbo to be, estar. La consecuencia de los anteriores es que debemos tener siempre presente los dos significados. Si queremos decir en inglés, ella es bonita, ahí sería de ser. O, por ejemplo, ella está muy feliz, es estar. A pesar de que son verbos diferentes en español, ¿verdad? Ser y estar, en inglés debemos usar la misma forma del verbo to be. Obviamente que al estructurar el complemento que utilicemos al estructurar la oración va a ser ese cambio, ¿verdad? Casi siempre cuando nosotros estemos como brindando alguna característica o tal vez algún rasgo, ahí va a funcionar más como de ser y en el otro es un lugar, ¿dónde está? Algo así podría funcionar, ¿verdad? Entonces, correctamente estas oraciones de ella es bonita y la siguiente que era ella está muy feliz, se estructuran de la siguiente manera. She is beautiful. She is very happy. Mismo pronombre personal, mismo verbo to be, el significado es diferente. Obviamente tenemos adjetivos diferentes, beautiful and happy, ¿verdad? Pero vean cómo funciona el mismo verbo to be. Ok, ¿cómo vamos a estructurar y a conjugar el verbo to be? Vamos a ver que en la siguiente imagen podemos ver la estructura en afirmativo, negativo e interrogativo. Ahí los tenemos. ¿Ok? Afirmativo, I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Veamos en negativo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Ahora vamos a pregunta. Vean que siempre respetando pronombre personal con su correcto verbo to be. Aquí tenemos el inicio de cómo vamos a estructurar esas oraciones utilizando el verbo to be, ya sea en oraciones afirmativas, en oraciones negativas y ahora en pregunta. La mayoría de preguntas va a sufrir este cambio. Casi siempre, como lo acabamos de ver en las partes de la oración, tenemos sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Siempre el sujeto va primero. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer una pregunta y estamos trabajando con sujeto, verbo y todo eso que aprendimos en la clase anterior? Entonces, casi siempre la mayoría de preguntas que tienen estas partes de sujeto, verbo y complemento, cuando ustedes las van a realizar a pregunta, hacemos un cambio. En este caso, como estamos viendo el verbo to be va a pasar primero y luego el sujeto, siempre respetando el pronombre personal con su correcto verbo to be. Entonces ya no va a ser I am, porque yo quiero preguntar, am I? Ese es el cambio. Pasa el verbo to be primero y luego el pronombre personal. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Y ya lo tenemos en pregunta, trabajado correctamente con el verbo to be. Entonces,
Vamos a observar que para el pronombre I, la conjugación es, como lo vimos, am. Para you, we, and they es are. Y para it, she, and he va a ser es. ¿Ok? Si se dieron cuenta en la tablita, para realizar el negativo, vamos a utilizar la palabra not. Not. Tiene que ir para que sea una oración negativa. En las preguntas, como ustedes vieron que hicimos entonces, el verbo to be pasa al inicio de la frase, al inicio de la oración. Y ahí estamos estructurando cada una de estas preguntas, ya sean afirmativas, negativas e interrogativas. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Good morning, bienvenidos los que se están conectando. Julie, don't worry, Julie. Si llenaste tu asistencia, excelente. Muy bien, entonces esta es la estructuración y conjugación del verbo to be en cada una de las tres maneras que podemos estructurar oraciones afirmativas, ya sean negativas o realizar preguntas. Yo les he dicho que a mí me gusta bastante para cuando realizamos preguntas que exista como ese cantadito para que se den cuenta que estoy realizando alguna pregunta, porque tenemos que ser muy expresivos, considero yo, es mi forma de pensar con el idioma inglés y nos va a ayudar bastante. E incluso también observar cuando las personas nos hablen, observar su boca para ver e identificar esos correctos sonidos. Hemos platicado que el inglés es con sonidos, with sounds, short sounds, long sounds. Y para esto también, si me van a hacer una pregunta, a ver, esa question es una pregunta. Y por supuesto que al escuchar que pasó el verbo en cualquier situación antes o alguna question word, alguna palabra que realice pregunta, darme cuenta de eso, ¿verdad? Ok, ¿cuándo se usa este verbo? ¿Lo puede usar siempre? ¿Ustedes han notado que hay oraciones que tienen pronombres personales, pero no van acompañadas del verbo to be? Veamos entonces cuándo sí vamos a utilizar este verbo. Cuando estemos diciendo un origen, de dónde somos, de dónde es esa persona. I am from Colombia. I am from Guatemala. Algo importante, chicos, nosotros a veces tendemos, no es que esté incorrecto, siempre que digo esta parte, aclaro esto, no es que esté incorrecto, pero nosotros, nuestro primer idioma es el español. Si alguien tiene algún otro primer idioma o alguna lengua, pues ese es el orden, ¿verdad? Pero si nuestro primer idioma es español, nosotros a los países latinos podemos pronunciarlos correctamente. Obviamente, cuando una persona es native speaker del inglés, por supuesto que sí le va a costar ciertas pronunciaciones, a nosotros no. Yo he escuchado que a veces decimos Guatemala. ¿Por qué decimos Guatemala si nosotros sabemos que es Guatemala, Colombia, Perú? Lo podemos hacer de esa manera. Quiero por eso decirles, ya que nuestro primer idioma es español, todas estas palabras de origen español, vamos a pronunciarlas como siempre lo hemos hecho. Obviamente nosotros cuando alguien más las menciona y su primer idioma no es español, se hace ese ligero cambio, pero porque recuerden que a veces tienen problemas que con la R, ¿verdad? O ciertas combinaciones de vocales que ellos no tienen en su idioma, pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es que esté equivocado, pero yo siempre les recomiendo que si nosotros somos latinos, hablamos español, todas estas palabras queden de esa manera. Nuestro nombre no cambia, ¿verdad? Por supuesto, mi nombre es María José, pero yo no voy a cambiarlo a Mary Joseph o MJ, inclusive algunos también, ¿verdad? Entonces, todo eso que sean originales del idioma español, nosotros podemos pronunciarlas bien, ¿verdad? Entonces, I am from Guatemala. She is not from Perú, ¿verdad? Vean que tengo una oración afirmativa, una oración negativa. Ese es cuando sea de algún origen, tanto que yo diga de dónde soy o que cuente de alguien más, va a ser de esta manera y el uso del verbo to be puede ir. Cuando trabajamos adjetivos, los adjetivos sabemos que sirven para describir, brindarnos alguna cualidad, algún defecto, una característica a personas u objetos, ¿verdad? Más que todo a los nouns, a los sustantivos, ¿verdad? Ahí vamos a acompañar del verbo to be.
Algo importante, chicos. Nosotros acabamos, ¿verdad? Y sabemos de los pronombres personales. Los pronombres personales no siempre van a hacer su aparición en, en las oraciones, pero puede que algún sustantivo esté sustituyendo ese pronombre. Por ejemplo, en la siguiente tenemos the car. Is a noun, es un sustantivo y acá sería el pronombre it, ¿verdad? Porque es un objeto. El pronombre it es un pronombre neutro, no me brinda género. Entonces ahí funcionaría, imaginen que es it. Pero como dice the car, ¿cuál es el verbo to be correcto? Is. Y es solo uno, es singular. The car is red. Ahí hay un adjetivo. Me está indicando de qué color es el carro. They are not shy. They are not shy. La palabra shy, que es tímido, me está indicando, brindándome la cualidad de ellos, que ellos no son para nada tímidos. ¿Ok? Llevando usos entonces del verbo to be. Siguiente, ubicación, porque acabamos de ver y saber que el verbo to be significa ser y estar. En las primeras podríamos decir que en la primera es ser. Yo soy de Guatemala, yo soy de Panamá, ¿verdad? Él no es de Perú. Ahora en este de ubicación quiero indicar dónde estoy o dónde estamos, dónde están. Veamos entonces. Is she at home? Me está haciendo una pregunta. Is she at home? ¿Cuál es la pregunta? ¿Está ella en casa? ¿Ella está en casa? Si lo quieren poner de esta manera también. Is she at home? ¿Cómo respondo entonces? Para estas respuestas de verbo to be, para estas clases de preguntas, mi respuesta va a ser con el mismo pronombre personal y el verbo to be, ya sea en afirmativo o negativo, por supuesto, dependiendo la respuesta. Is she at home? Yes, she is. Sí, ella está acá en casa. Yes, she is. Utilicé el mismo verbo to be, el mismo pronombre personal para dar mi respuesta. Ok, otra ubicación, otro ejemplo. We are in the classroom. Estamos en el salón. Nosotros ahorita podríamos decir we are in our houses, que estamos en nuestras casas. Estamos, ¿verdad? Ok, tres usos ya entonces del verbo to be. Origen, adjetivos con adjetivos, ubicación. Otro uso, estados. ¿Cómo me siento en este momento? Por supuesto, si es de persona, si es algún objeto, ¿cómo está? Y aquí tenemos ambos ejemplos. La primera dice, she is not afraid. Ella no está asustada. Podría ser, she is afraid. Acá en estados van a aparecer todos esos de feelings and emotions. ¿Cómo me siento? Como obviamente estamos trabajando también con nouns, pueden ser, y sabemos que los nouns son personas, animales, cosas, ideas abstractas, lugares. Podemos hablar de un objeto y cómo se encuentra. En este caso dice la ventana está rota, está quebrada. The window is broken. Me está indicando cómo está la ventana. The window is broken. Podríamos agregarle entonces be careful. Ten cuidado porque los vidrios, los chayes, como diríamos nosotros, ¿verdad? Me está indicando un estado, ya sea de una persona o de algún objeto. Otro uso entonces para el verbo to be, usos especiales. Veamos estos. En español, y creo que nos ha pasado a todos, en español para referirnos a la edad, la oración como es, yo tengo 20 años. Y sabemos, acabamos de ver que el verbo to be significa ser y estar. Entonces, esta oración, yo tengo 20 años, automáticamente nosotros pensamos, como por ejemplo, cuando a mí me pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. I have two brothers. O si es mujer y hombre, ustedes ya saben que es la palabra siblings. I have two siblings. Entonces, ¿por qué al utilizar o al decir esta oración en inglés, yo tengo 35 años, no es I have? Nunca lo vamos a poder utilizar con este. Por eso dice usos especiales del verbo to be. No es común, pero por eso es un uso especial. Cada vez que ustedes digan su edad en inglés, lo van a hacer con el verbo to be. Siempre yo voy a decir
I am 35 years old. Si quiero decir la edad de mi mejor amigo, he is 30 years old. Si voy a decir la de mis hijos, he is, she is. Si voy a decir la de mi esposo, he is. Si voy a decir la edad de todos mis amigos y todos tenemos tal vez la misma edad. Ay, es que algo increíble pasó. We are tantos años. We are 15 years old. Por ejemplo, ¿verdad? En un grupo en algún colegio. Todos los de este grado tienen 15 años. We are. Nunca, chicos, con have. No importa la edad de quién estemos diciendo, de él, de ella, de nosotros, de ellos, tuya, mía, siempre va a ser con el verbo to be. Y por eso a veces no recomendamos mucho nosotros colocar todo un texto en el traductor, porque él a veces no logra identificar como el pronombre que necesito utilizar correcto o el verbo to be correcto. Esto falla a veces en ciertos traductores. Ustedes ahora ya saben que un uso especial del verbo to be es siempre que digamos la edad mía o de alguien más. Con I am, he is, she is. Y ya colocan cuántos años tienen. ¿Ok? Exactamente, Linares. Sí, sí, no había leído tu mensaje, perdón. Nuestro nombre, yo cuando me presente con alguien, vamos a regresar rapidito a eso, yo voy a decir, my name is María José. Por supuesto, ellos cuando lo escuchen van a tratar de decirlo. A mí me pasaba bastante, y porque la R de ellos no es fuerte como hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Hay doble R's en su escritura, pero no quiere decir que el sonido va a ser rrr. Para ellos decir carro es súper complicado, pero como nos coloca Julie, nuestro nombre, así es. Yo lo voy a pronunciar exactamente. Por supuesto, yo lo podría, para ayudarlos, my name is María José, but you can call me Majo. Maybe it's more easy. ¿Verdad? Mi nombre es María José, pero pueden decirme Majo, tal vez es un poquito más fácil para ellos. Pero yo siempre pronunciando como yo siempre he dicho mi nombre. Yo no voy a hacer un cambio. Hay nombres, por ejemplo, Guillermo, que en inglés es William. Si ustedes traducen, pero a nosotros no nos pusieron William, no que nos llamamos Guillermo. Obviamente en Estados Unidos puede haber un William y ahí sí, pero nosotros no vamos a hacer ese cambio. Bueno, y ahora que ya vieron, hay tantos nombres que yo tenía un compañero de trabajo que su nombre era George y era guatemalteco, él era guatemalteco, su nombre era George. Y recuerdo que una vez alguien le dijo, pero entonces sos Jorge. Y él dijo, no. Y tenía razón, en ese caso él tenía razón porque así lo inscribieron. O sea, su partida de nacimiento dice George Menganito, ¿verdad? Entonces ahí sí está bien. Pero si imagínense si en su partida de nacimiento sí decía Jorge, tal y tal, ¿verdad? Pero en este caso él sí le habían su nombre era George, sí estaba inscrito él así. Entonces sí, chicos, ustedes las palabras siempre como nosotros las hemos pronunciado. Obviamente, a veces para ayudarlos a los native speakers, pues sí vamos a hacer un ligero cambio. Ellos lo pueden pronunciar diferente, pero nosotros igual. Entonces, chicos, tenemos 5 usos del verbo to be. Origen, con adjetivos, ubicación, estados y el uso especial, siempre que ustedes vayan a referirse a la edad de alguien más o la mía. ¿Ok? No importa de quién, chicos, no importa si es de él, de ella, de nosotros, de ellos, con el verbo to be. Siempre, ¿ok? Por eso en el ejemplo está, she is 20 years old. Creo que algunos de nosotros antes, cuando no sabíamos este uso, ¿qué decíamos? I have, ¿verdad? Porque yo en mi mente sé que have es tener. Y acá me está indicando yo tengo. El verbo to be no es de esa clase de tener, de ese tengo, sino que es ser y estar. Justo como con estos 4 usos, ¿verdad? Si combinan ahí. Pero en este de yo tengo, no combinaba. Por eso es uso especial. No lo vayan a olvidar, chicos. ¿Para qué? Obviamente me van a entender. Quiero explicarles eso. Si yo en algún momento digo I have, pues me van a entender qué quiero decirles, pero gramaticalmente está incorrecto. Justo ayer yo veía un video donde una chica siempre analiza el inglés de los demás, ¿verdad? Porque ella habla español e inglés súper bien.
Y ella hacía esas correcciones. Ella decía, se dio a entender, pero no está bien estructurado. Entonces, eso vamos a tratar, o sea, que aparte nos entiendan, pero que esté súper bien estructurado también, ¿verdad? Eso es importante en el inglés. Ok, vamos a ver expressions with the verb to be. Vamos a ver algunas expresiones utilizando el verbo to be, ¿verdad? En inglés, por supuesto. Existen algunas expresiones que en inglés usan el verbo to be, pero que, sin embargo, se estructuran de manera diferente en español. Y eso hemos aprendido bastante, ¿verdad? Evitar hacer eso, chicos. Ok, mi oración es esta en español, pasarla igual. Quiero pasarla igual, palabra por palabra, idéntica. No se puede. La mayoría de las expresiones que vamos a ver en esta lección, ¿verdad? Se dicen en español con el verbo tener. No obstante, en inglés siempre subrayen eso, chicos, o pónganlo ahí. Estas frases siempre utilizamos el verbo to be, no el verbo to have, que have significa tener. Cuando yo indico cuántos familiares tengo, cuántos hermanos, cuántos tíos, ahí sí me funciona. Vamos a ver las expresiones entonces que siempre van a ir acompañadas del verbo to be, aunque cuando yo las pase a español no va a tener esa traducción, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés entonces tengo hambre? Tengo hambre. La traducción literal de tengo hambre al español sería I have hunger. Porque nosotros vamos a buscar en el diccionario cómo se dice hambre y me va a aparecer hunger. No es correcto, ya que no debemos utilizar el verbo have. Aunque obviamente si yo lo analizo en español, tengo hambre, yo tengo hambre. Yo, I, tengo, have, porque have es tener. Ok, y luego hambre, pues no me lo sé, yo he escuchado que dicen hungry, pero lo voy a buscar y me va a aparecer esta, hunger. Estructurada, puede que en español, a la hora que lo pase a español, para mí va a tener sentido, pero gramaticalmente no está correcta. Correctamente ustedes van a decir siempre, I am hungry. Entonces, si yo tengo sed, I am thirsty. Aunque en español es yo tengo hambre, yo tengo sed. No lo traduzco en inglés exactamente, ¿verdad? Ahorita, exactamente, Linda Linares, ¿cómo saber cuándo utilizo el verbo to be? Con los usos que vimos en esta parte. Cuando tú estés hablando de origen, cuando tú estés utilizando con adjetivos que te sirven para describir, cuando estés indicando dónde estás geográficamente o en ciertos lugares y cómo te sientes o cómo está ese objeto. Y estos usos especiales que estamos viendo para la edad, para decir también que tienes hambre, que tienes sed, ¿verdad? Ahí realmente sí nos está indicando los usos. Otra lista de expresiones entonces, chicos, es la que vamos a ver a continuación. Y miren, les voy a decir, por ejemplo, el verbo to have lo vamos a utilizar más, por ejemplo, cuando es como posesión, que me pertenece. Ahí es para have. Por eso cuando yo digo I have one brother, one sister, yo tengo, o sea, son míos, mi hermano, mi hermana me pertenece. Mientras que el verbo to be, vean que no se refiere tanto por ese lado. Veamos la lista de expresiones. To be hungry. Entonces ustedes van a decir, I am hungry. He is hungry. She is hungry. We are hungry. Y en pregunta, lo cambian. Are you hungry? Yes, I am. Are you hungry? Me están preguntando, ¿tú tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre. Yo tengo hambre. La respuesta va a ser yes, I am. Si no tengo hambre, no, I'm not. ¿Verdad? Dependiendo la respuesta, ya sea positiva o negativa. Para también decir que tenemos sed o estar sedientos. Thirsty. Thirsty. To be thirsty. I am thirsty. Are you thirsty? Yes, I am. ¿Verdad? Cuando indicamos que que tenemos sueño. Sleepy. Sleepy.
¿verdad? Recuerden que las palabras, a la hora de combinarlos, pues como con otras palabras, con algunas preposiciones, con otros verbos, sufren un cambio. Y eso es lo que le está pasando al verbo to be acá, con estas expresiones, ¿verdad? We are sleepy. Tenemos sueño. I am sleepy. Tengo sueño. Hurry. Tener prisa. Así apurados. To be in a hurry. Hurry. I am in a hurry. Imagínense, nos agarró la tarde y alguien nos quiere seguir hablando. I'm sorry, I am in a hurry. Perdóname, es que tengo prisa. Estoy apurado. Cuando tenemos frío, cold, cold. To be cold. Are they cold? ¿Ellos tienen frío? Yes, they are. Y si es negativo, no, they aren't. ¿Verdad? Esas son las respuestas. Cuando tenemos suerte, andamos de suerte, to be lucky. Suerte, lucky. She is so lucky. Ella tiene muchísima suerte o ella es súper afortunada. Las traducciones recuerden que dependiendo la persona, el contexto puede tener un significado diferente, ¿verdad? Cuando tenemos calor, vimos que tenemos frío, ahora tenemos calor. Hot, hot, to be hot. Calor, hot. They aren't hot. Ellos no tienen calor. Aquí hay que tener bastante cuidado y no hacer esas traducciones exactamente como nosotros pensamos y queremos hacerlas. Si hot significa caliente. Hot significa caliente, mis majo. Entonces yo voy a traducir, ellos no se podría, ¿verdad? Ellos no están calientes. No está bien. Y en español no hablamos así. Hot media vez está relacionado personas, si se dan cuenta, expresiones hacia personas de cómo se sienten, cómo están en ese momento. Sienten hambre, sienten calor, sienten frío. Más o menos por ahí va y por eso se trabaja con el verbo to be. También cuando llegamos tarde o voy a llegar tarde, to be late, late, tarde, llegué tarde, late. She is always late to work. ¿A quién le queda esa oración, chicos? She is always late to work. Siempre llega tarde al trabajo. Late, tarde. Y por supuesto en la última expresión, sorry, que es de sentirlo o lamentarlo. To be sorry. I am sorry. I have to go. Vean que no es una disculpa de que yo hice algo malo, este sorry, que yo hice algo malo y estoy pidiendo disculpas. No, o perdón. En este caso no. Este sorry es, lo siento, debo irme. Ya es tarde, tal vez. Aquí puedo utilizar it's late, it's already late. ¿Verdad? I am sorry, I have to go. Vean el cambio. I am sorry, lo siento o discúlpame. I have to go, pero debo irme. Vean el uso y el significado de las oraciones en español. Vean cómo sufre ese cambio, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué les recomiendo? Verificar, aprendernos los usos, por supuesto, ¿verdad? Aprendernos los usos, solo permítanme, y evitar traducir escribirla en español y quiero traducirla exactamente palabra por palabra, porque ven que en el inglés no siempre es adecuado, no siempre la estructura me va a dar esa pauta, ¿verdad? Para poder hacerlo. Algunas oraciones sí, algunas oraciones a mí sí me van a quedar correctamente bien palabra por palabra, pero la mayoría no va a lograrse así. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos. Ok, tenemos un ejercicio. María, good morning. Cuéntame. Perdón, misma, solo una consultita. En la palabra sleepy, eh, Ujú. no sé si está en algún tiempo con la Y, porque lo he visto solo sleepy o sleeping. No sé, Es estoy... el verbo realmente es sleep, ¿verdad? Ajá, Sleep, correcto. hasta la Ajá. P. Obviamente acá estás utilizándolo para personas y por eso hace el cambio. Ah, Está en un presente simple. Está en un ah, presente simple. Tenemos sueño.
no está en pasado, no está en un tiempo continuo, es un presente simple. Es la forma más fácil de los verbos. Sí. Ah, muy bien. Gracias, mi Majo. Bueno, tengo también a Ale. Ale, good morning. Good morning, Miss Majo. Disculpe con una consultita. Aparte de los cinco usos del verb to be, de las expresiones, ¿es alguna lista de las expresiones o hay más listas? Porque sí, me recuerdo yo que una vez yo dije, a mí me enseñaron y yo dije, I have hungry y me dije, no. Sí, y me dijeron que estaban bien, pero ya viéndolo bien lo que usted me está diciendo, es así como que, ay, qué curioso, ¿verdad? Y yo quería saber si solo es esa lista o hay más, o cómo uno puede investigar, ¿verdad? Miss Majo, porque no solo es de quedarse así. Muy bien, tú dijiste que la oración que tú dijiste es I have, no te escuché la palabra, I have Yo tengo hambre. hungry. Ah, Sí. I have, sí, no. Les voy a explicar, Ale, y creo que por ahí te puedes ayudar tú bastante. Por ejemplo, el have, que es de tener, era lo que les explicaba. Más que todo va a ir un poquito más de lado una acción que tengo que hacer o de pertenencia. Ese va a ser el have. El verbo to be siempre va a estar más orientado exactamente en su significado, ser y estar. Cómo está, cómo se siente. ¿Verdad? Entonces, por eso en este caso, thirsty, hungry, todo de cómo te sientas, como feelings and emotions. Las emociones y los sentimientos va a ser con el verbo to be, ¿verdad? Siempre va a ser con el verbo to be. Estas que les presentamos son las más comunes y que erróneamente las hemos utilizado mal, ¿verdad? Porque como es, yo tengo hambre, I have hungry. Y no, I am hungry. Pero esas son las más comunes. Es como que yo tengo hambre, pero es un feeling, lo estoy sintiendo y tengo hambre. Obviamente mi boca está seca, tengo sed. Es como un feeling, ¿verdad? Como feelings and emotion, ahí va a ir con el verbo to be. Ahora, de pertenencia, si ustedes le pertenece algo y va a estar la oración con tener, ahí sí, ahí se les va a funcionar have. No se preocupen. Eh, Ujú. Miss Majo, disculpe una pregunta. Y así como, ¿en qué tiempo se utiliza este del verbo to be? Para aplicarlo así, no sé cómo le podría explicar, para empezar a practicar oraciones, en qué tiempo, no, es que no sé si me doy El a verbo entender. to be, el verbo to be lo vas a encontrar en tiempo pasado, presente y futuro. Continuo, el verbo to be, él no está en un tiempo exacto y él te puede funcionar en presente, en pasado y en futuro. Realmente cuando nosotros hablamos de tiempos verbales, ¿quién es el que hace el cambio? El verbo. El verbo, por ejemplo, to be and have son verbos, pero son más como auxiliares. Ellos son más como auxiliares, no son acciones. Cuando nosotros nos referimos a tiempos verbales, es que el verbo, la acción, hace el cambio. Termina en ed o termina con ing, ahí. Pero el verbo to be tú lo puedes encontrar en los tres tiempos, porque él no es el que está haciendo el cambio verbal, sino que la acción va a ser el cambio. ¿Verdad? Entonces, ahorita, como le platicaba a María, nuestras oraciones están en un presente simple, que es la forma más común del inglés y la que a veces, la que nos encanta porque él no tiene complicaciones, no hay un sonido diferente de ed, no hay un sonido de ing. Entonces, esta es la forma simple, chicos, pero ustedes el verbo to be, el have, lo pueden encontrar en pasado, en presente, ¿verdad? Porque pues él no sufre cambio. Él no sufre cambio, chicos. Entonces no es de que, el verbo to be solo me funciona en este tiempo, porque a la larga él no está haciendo el cambio. Si ustedes se dieron cuenta, los que hacen como los cambios, por decirlo así, van a ser ellos. Las acciones en sí. Las acciones, ellos sí sufren un cambio al estar en un tiempo presente, en un tiempo pasado, en un futuro. Ellos van a cambiar, tanto su escritura como pronunciación. El verbo to be, él siempre va a ser am, is, are. Obviamente, si está en negativo,
se le agrega not. Ese es su cambio que sufre nada más, chicos, ¿verdad? Entonces, ahorita ustedes, miren, ahorita memoricen súper bien los usos, todos los usos que vimos. En los tiempos que estén, ustedes no se preocupen todavía porque los puede confundir, ¿verdad? Entonces, el verbo to be me sirve para esto, esto y esto. Si yo quiero estructurar una oración y tiene este origen, tiene este adjetivo, lo voy a utilizar, ¿ok? Vamos a tener un diálogo. Voy a necesitar a alguien que sea Marian y Alfred, que quieran ahí. Es una conversación. Ale, gracias. Ahí tenemos a Marian ya lista. Y necesitamos un Alfred. Ahí ya tenemos dos opciones. Vamos, si quieren, como tenemos 3 manitas levantadas, vamos a ir. Ok, algo que les recomiendo que súper ayuda en English, bueno, realmente en cualquier lectura, ya sea en español o en inglés, y yo siempre se los recomiendo, punctuation, ¿verdad? Si hay una coma, si hay un question mark, hacer el respectivo, la respectiva pausa o la expresión diferente que se escuche, ¿verdad? Entonces, Ale, tú vas a ser Marian y María Linda, tú vas a ser Alfred, ¿ok? Cuando estén listas, inicias tú, Ale. Muy bien. Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. Now I am single. What about your sister Roxanne? She is not married because she is only 17 years old. What about you? Um, well, I am single, but I am going to get married soon. Hmm. Congratulations. Who is the lucky guy? His name is Praktik. He is from Poland. Is he as tall as you? No, he is not. He is a bit taller than you. You are really tall, Marian. How tall are you? I am 187 meters tall, but but I am not as tall as my mom. Are you serious? Yes, she is 197 meters tall. Oh, yes. I just remembered her. She is lovely. Excellent, Allen, María, thank you so much. Las escuché bien, chicas. Unas cositas nada más. Y recuerden que hemos estado trabajando bastante. Siempre recordar, chicas, ok, pues se escribe de esa manera, más que todo si hay vocales, saber que nunca va a ser, por ejemplo, la U, nunca va a ser nuestra U. No, ¿verdad que no? La tenemos en, por ejemplo, en un sonido largo como university, pero también la tengo un sonido corto como umbrella, y es la misma vocal, es la U. No sonó en ningún momento ¿verdad? No existe ese sonido en inglés, chicos. Chicas, perdón. Entonces, eso es nada más. Y siempre recordar, ok, lo escribí de esta manera, pero yo no lo voy a pronunciar exactamente como lo veo. La doble L, por supuesto que en escritura, en tall, aparece una doble L, pero ellos no tienen la doble L como el sonido de nosotros de llave, llover. Ese sonido de ellos de doble L no hay. En tall tenemos doble L, pero nunca va a sonar una y, ¿verdad? Pero de ahí estábamos muy bien. Me gustó que ya después, ¿verdad? O sea, me corrigen la pronunciación y ya lo hacen bien. Voy a trabajar, tengo a Maggie por aquí. Yo, Mary, tú vas a ser Marian y yo voy a ser Alfred, ¿ok? Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. Now I am single. What about your sister Roxanne? She is not married because she's only 17 years old. What about you?
Well, I am single, but I am going to get married soon. Congratulations. Who is the lucky guy? His name is Patrick. He's from Poland. Is he as tall as you? No, he is not. He is a bit taller than you. You are really tall, Marian. How tall are you? I am 187 meters tall, but I am not as tall as my mom. Are you serious? Yes, she is 197 meters tall. Oh, yes. I just remember her. She is lovely. Okay, thank you, Maggie. Great job. Muy bien. Chicos, algo que les recomiendo bastante, por ejemplo, acá, ellos son, tal vez no se habían visto tan, ¿verdad? No se habían visto, son amigos. Entonces se pusieron al día, se ponen al día y ya al final, ¿verdad? Alfred recuerda, ah, sí, ¿verdad? Ya recordé, ya la recuerdo a tu mamá. Entonces, como les digo, ayúdense de los signos de puntuación. Para mí, creo que una de las cosas que ayuda bastante es ser súper expresivos con el inglés. Ayuda bastante. O sea, si estoy leyendo, y más que todo acá, cuando son conversation, ustedes imagínense que son ustedes. A mí me estaba contando ella que se va a casar, entonces por eso yo, congratulations. Y ayuda bastante a mejorar la pronunciación. ¿Ok? No sé si estamos bien ahí. ¿Les gustaría que leyera ambos diálogos yo? Cuéntenme. Tall. Para alto, tall. Meters tall. ¿Verdad? Esta palabra, meters tall. Ale, ok, voy con las dos opciones. Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. Now I am single. What about your sister Roxanne? She's not married because she's only 17 years old. What about you? Well, I am single, but I am going to get married soon. Congratulations. Who is the lucky guy? Lucky guy. His name is Patrick. He is from Poland. Is he as tall as you? No, he is not. Quiero que observen ahí. La pregunta ¿cuál era? Is he? ¿Y cómo le responde ella? No, he is not. Obviamente la respuesta es negativa, entonces estructura negativo, ¿verdad? No, he is not. He is a bit taller than you. Porque si nosotros esta pronunciación decimos bite, es otra palabra, mordida. En este caso es bit, un poquito, un poquito. A bit taller than you. He's a bit taller than you. Es un poquito más alto que tú. You are really tall, Marian. How tall are you? I am 187 meters tall, but I am not as tall as my mom. Are you serious? ¿En serio? ¿O como es en serio? ¿Verdad? Porque es a question. Yes, she is. Obviamente, ¿de quién estaba hablando ella acá? De su mamá. Él le pregunta, ¿en serio? O sea, ¿es en serio eso que me está diciendo? Como estaba hablando de la altura de su mamá, ¿qué utiliza? She is, porque es su mamá. Yes, she is 197 meters tall. Oh, yes, I just remembered her. She is lovely. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y acá hay algo súper importante. Acá si ustedes ven, observan, eso es a lo que me refería. Aquí hay una acción con terminación ed. Es una oración que queda en pasado. Y luego viene el verbo to be. Él no cambió. She is lovely. Entonces ven cómo no sufre en cambio, aunque en esa parte él le dice, oh sí, ya la recuerdo. ¿Verdad? Porque no, ya lo recuerdo, no, ya la recuerdo. ¿Verdad? En pasado. Ah, sí, ya me acordé. Ella es hermosa, cariñosa, preciosa, lovely. Muy bonita al ver, ¿verdad? Eso. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos, chicos. Algo sencillo. Estructuramos correctamente el verbo to be, ya sea en pregunta, are you, ¿verdad? She is not. Cuando es pregunta de nuevo, is he, mi respuesta es he is not. Si es positivo,
Yes, he is. ¿Verdad? Eso es lo que me refiero. El verbo to be es súper bonito. Creo que es uno de los auxiliares más sencillos, muy utilizados, pero debemos utilizarlos correctamente, ¿verdad? Y era lo que les decía. Miren, chicos, lamentablemente a veces nosotros quisiéramos como, ok, esta regla es para el verbo to be, esta regla es para el have. Incluso nos falta otro auxiliar, que es el to do. ¿Y saben qué pasa? Que no hay una porque en inglés van a existir excepciones. Hay muchísimas excepciones con diferentes temas. Ahorita nosotros vimos el uso del verbo to be, ¿verdad? Y sus usos especiales. Y cuando uno sigue avanzando, uno aquí descubre, bueno, aprendí esto del verbo to be, pero aquí no por esto y esto, ¿me entienden? Entonces, lamentablemente, ¿qué nos queda es estudiar cada lección, las palabras claves, por ejemplo, de usos, anotarlas y siempre estarlas repasando. 197 meters tall. 197. 197. 197. 197. Los números es otra lección que ahí los tenemos que tener, como yo les decía, en la punta de la lengua, chicos, ¿verdad? Del 1 al 100. Ustedes pónganse, tienen un tiempito libre, el alphabet y los numbers, por siempre van a aparecer. Y el alphabet más que todo con los sounds. Yo me puedo saber el abecedario A, B, C, D. Great. Eso es genial, chicos. Pero ¿cuál es el sonido de la A? Mm, es una vocal. Yo sé que hay dos sonidos. Apple, acorn. Sonido corto, sonido largo. ¿Cuál es el sonido de la B? No es B, es B, B. ¿Cuál es el sonido de la C? Eso necesitamos nosotros siempre estar así como súper atentos a eso porque al leer, al platicar, al hablar en inglés es con sounds. Por eso a los chiquitos en la preprimaria se enseña de esta manera en español. La con la A, ma. Porque si les enseñan la M con la A, ellos automáticamente piensan que el sonido es M. Y ese es el nombre de la letra, ¿verdad? Y es con la A, ma. Igual en inglés, cuando aprendemos y les están enseñando a los chiquitos, es con los sonidos. La K con la A, ¿verdad? O la K con la A, porque puede ser los dos sonidos. Entonces, también nos sirve a nosotros bastante eso, chicos. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna dudita. María Linda, no sé si se quedó tu manita levantada o tienes alguna duda. Tú me comentas. No, Miss, se quedó levantada. Gracias. Ah, muy bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ir activando nuestras camaritas. Ya la verdad, chicos, que estamos avanzando con este curso rapidísimo. Ya la próxima semana entramos a octubre y de ahí ya solo nos quedan 2 semanas de clase. La verdad que lo han hecho genial. Siempre les digo que son un grupo que me encanta porque si siguen las instrucciones más que todo en pronunciation, la gramática, entonces excelente trabajo cada uno. Voy a tomar 2 fotografías, ¿ok? A la cuenta de 1, 2, and 3. Voy con otra. 1, 2, and 3. Beautiful. Thank you so much. Excelente trabajo. Chicos, yo les envío su material, ¿ok? Y voy a ver si quiero mandarles algún ejercicio de oraciones sencillas para que las ordenen, ¿ok? Siempre recuerden, en este tema vamos a poner en práctica partes de la oración y cómo utilizar el verbo to be. El verbo to be en este caso, él está funcionando como el sujeto, ¿verdad? El sujeto es el pronombre personal, el verbo to be obviamente va a funcionar en este caso como el verbo y luego lo demás el complemento. Ok, entonces tengo una manita levantada, pero no sé si era para la foto, Zaida. No, Miss, preguntando porque dice que ya poquito nos queda para terminar el curso y entonces el mismo grupo pasa al siguiente nivel. ¿Usted nos avisa cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se hace? Dice usted. Ajá. Ustedes tienen que estar, lamentablemente tienen que estar atentos a cuando salgan las inscripciones. Pero como ustedes son nuestro grupo favorito, que no le digan a nadie. Nosotros media vez ya nos digan más o menos cuándo van a lanzar las inscripciones. Nosotros ahí en el grupito de WhatsApp, chicos, atentos, tal fecha.
lanzan inscripciones. Lamentablemente nosotros no estamos encargados de las inscripciones, entonces no les podríamos decir, ay, yo lo puedo inscribir, pero ustedes atentos a la página de la alcaldía, ¿verdad? Nosotros, y les podríamos indicar, sí, cuándo van a hacer las inscripciones. Y ya ustedes ahí buscan el nivel. Pueden repetir si ustedes desean el nivel, el principiante. Nosotros después tocaría el básico y por último el intermedio. ¿Verdad? Entonces, si desean pasar, sería básico. El nivel básico que les tocaría, ¿ok? Entonces, fue un gusto, chicos. Yo les envío el material si encuentro algún ejercicio para que estén practicando en casita, ¿ok? Muchísimas gracias. Ahí tengo a Alejandra Palacios, adelante. Me hice una pregunta, así como usted va a seguir siendo la maestra en el otro curso que vayamos a tener. Esperemos que sí. Del programa Monieduca sí maneja 4 niveles. Infantil, que es para los chiquitos, principiante, ¿verdad? De adultos, básico adultos e intermedio adultos, y yo doy los 4 niveles. Así que si logran inscribirse, ahí me van a volver a ver, chicos. No se van a deshacer de mí. Ahí sigo yo. Ahí sigo, ahí sigo yo apoyándolos en lo que se pueda, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias. Fue un gusto de verdad. Siempre me alegran bastante la mañana. Que pasen un lindo día. Bye. Bye.